Hola, hola, mi nombre es Andrés Goel Y yo soy Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar del español. Y en el episodio de hoy vamos a hablar con Rocío, una experta en la fonética. Rocío es fanática de la pronunciación y es una apasionada del universo sonoro de las lenguas. Ha viajado mucho y pertenece a diferentes culturas. Ella habla francés, inglés, español, japonés, entre otras lenguas. Ella es un cóctel de culturas y ha vivido en muchos países de América, Asia y Europa. Y ahora ella tiene una escuela en línea y ayuda a estudiantes a encontrar su voz en español, enamorarse de cómo suenan y a hablar con confianza y sin complejos. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Brit y Daniel, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación y por la presentación. Muchas gracias Así por que aceptar. encantada. Ujú. Muy bien, pues a ver si la charla es útil para quien nos está oyendo. Claro que sí. Pues, pues simplemente queremos empezar. ¿Por qué la fonética? ¿Por qué te gusta tanto la fonética y de dónde empezó este tema? Ay, qué bueno, sí, aquí nos volvemos un poco a los orígenes. Yo no empecé a apasionarme por la fonética. Yo empecé como profe de español en Japón. Y sin mucha experiencia, y yo como muchos y muchas profesores no le daba nada de importancia a la pronunciación y a la fonética. Me centraba pues en lo que muchos y muchas hacen: gramática, vocabulario, conversación, hasta que un día me di cuenta de que me faltaba algo. O sea, me faltaba algo para ayudar a mis estudiantes a avanzar, a sentirse cómodas con la pronunciación. Y ahí un día participé en un taller de pronunciación. Y ese fue un poquito la ventana que me abrió a un mundo que yo desconocía. Y ahí supe que esto era lo que quería hacer. Me empecé a formar y luego pues ya empecé a dedicarme exclusivamente a pronunciación, lenguaje hablado, fluidez, todo lo que tiene que ver con el lenguaje hablado. Wow. ¿Y por qué crees, bueno, tienes mucha experiencia en el campo de la fonética sobre todo, ¿por qué crees que no hay tantos profesores a los que no les interese el tema? Porque hay muchos que, por ejemplo, no sé, no lo usan, no lo explotan dentro de la clase. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Bien, bueno, yo soy experta en pronunciación, pero quiero resaltar que yo no soy, digamos, no vengo del campo académico donde estudié lingüística, fonética especialmente, ¿ok? Em, entonces, yo creo que un problema es que esto nos aborda ya, para empezar, en los programas de formación de profes. O sea, te enseñan la metodología de cómo abordar, de cómo enseñar puntos de gramática, de cómo enseñar el vocabulario, pero yo creo que yo en lo que me formé, cuando empecé a formarme como profe, no había nada de cómo se aborda la pronunciación en clase. Y luego otro problema yo creo que también veo, que es esta creencia limitante que viene tanto de los estudiantes, creo, y también de los profesores, y es pensar que la pronunciación no importa. O sea, la pronunciación es algo que se deja, o sea, que se deja para más tarde, si algún día llega, o es algo em, que no sé si habéis escuchado esto bueno, el español es una lengua fonética, se habla como se escribe. Estas cosas que vemos en todas partes. Yo acabo de tener ahora una llamada con un estudiante que quiere estudiar conmigo, y él me decía que todos sus profesores le decían que la pronunciación para más tarde. La pronunciación no es importante ahora. Lo que importa es hablar. Y nos olvidamos que cuando hablamos estamos produciendo sonidos, estamos
produciendo música y es pronunciación. Entonces, yo creo que esto también está impactando en cómo se abordan estos temas. Claro que sí. No Mm, sé. A mí me da mucha curiosidad, ¿qué fue de pronto el tema o el abordaje que viste en este taller de pronunciación que te impulsó como a orientarte hacia acá? ¿Qué fue de pronto eso que causó esa chispa? Mm, ok, yo creo, esto fue como un descubrimiento y fue realmente el darme cuenta de que no hablamos como escribimos. La estructura de la sílaba se modifica en el lenguaje hablado. Y yo creo que ahí fue como ese fue como un momento revelador, ¿no? Que me llamó la atención, porque fíjate que yo también yo pensaba, sí, la pronunciación del español es fácil, ¿no? Y no me daba cuenta de todo lo que implicaba el lenguaje hablado. Y luego ya cuando me empecé a formar, yo me formé realmente en francés, o sea, que me formé en francés para hacer corrección fonética en francés y todo lo que voy aprendiendo, todo lo que aprendí, lo voy aplicando al español porque hay mucho menos, hay más formación para el francés. Entonces yo realmente estoy aplicando, yo enseño las dos lenguas, entonces yo voy aplicando y voy adaptando esto al español. Sí. Esto iba a preguntar a ustedes dos porque los dos hablan francés, Daniel y tú. Y yo siempre veo que en la lengua francesa hay una énfasis muy fuerte de la pronunciación, pero no lo tenemos tanto en el español, ¿no? Y no entiendo muchas veces el por qué, porque los franceses son muy quisquillosos con la pronunciación y no los hispanohablantes. No sé, ¿es cultural, quizás? ¿Qué opinan? Qué interesante, sí. Bueno, no sé si es cultural. Creo que sí, que a lo mejor en francés se va más allá del simple, si te entienden, está bien, ¿no? Se entiende la pronunciación quizás como una puerta de entrada al idioma. Y hay mucho más tema, hay mucho más material, formadores en estas cosas. A lo mejor, a lo mejor, no sé, en español estamos todavía con eso de, bueno, si te entienden, ya está, es suficiente y no se va más allá. Eso podría ser una cosa. Y luego, bueno, también se piensa, es verdad que el sistema fonético del francés es, digamos, un poquito más inestable que el español. Entonces, a veces eso, digamos, ese desajuste que existe entre la escritura del francés y la pronunciación del francés, eso bloquea a muchos estudiantes. Entonces, eso yo creo que también es algo importante para un estudiante empezar con la pronunciación en francés. Ujú. Sí. Daniel, ¿y tú qué Por mi opinas? lado, no sé, se me ocurre porque pues no, sería súper interesante analizar cómo perciben la fonética de las dos lenguas, pero a mí se me hace que el español desde mi lugar como latinoamericano, estamos constantemente rodeados de diferentes pronunciaciones y entonaciones y nunca o sea, no es que no las corrijamos, pero cuando nos enfrentamos con eso es como, claro, pues es que viene de, no sé, de Medellín o viene de San Andrés, o sea, no es como está entonando de manera inusual. En cambio, creo que en Francia, yo sé que hay mucha riqueza, hay muchos países que hablan francés, en África, en el Caribe, eh, y también en el mismo país de norte a sur varía muchísimo la entonación, pero con lo que yo me enfrenté es que sí aprecian mucho esa pronunciación, digamos, no sé cómo decirlo, como de pronto modelo, que de pronto hay, Ujú. y, y sí se enfrenta mucho a la corrección. No recuerdo que todo aprendí esa repetición, ese hay que pronunciar bien, como me enseñaron. No lo he visto en otras lenguas, de pronto como me pasó con el inglés o el portugués, que no está esa insistencia. Y de todas maneras, culturalmente, no lo sé,
creo que Francia tiene una identidad nacional muy fuerte. Ellos se identifican muy fuerte con su cultura, con su lengua. Y nosotros no es que no, pero es que no podemos desvalidar, digamos, el español de Argentina o de Chile o de España o de cualquier otro lugar. Es que de pronto hay riqueza en ambos, pero es que el español estamos constantemente rodeados de diferente entonación. Creo que los franceses tienden más a decir de pronto en Francia, no, mira, entona así, Como el cierra la estándar, frase ya así. es el estándar, sí. Ujú. Es lo que de pronto se me ocurre a mí. Mm, interesante, Interesante. sí. Sí, es posible. Bueno, es un estudio separado. Ok. Para también, bueno, empezar un poquito y entender mejor los estudiantes, nos gustaría preguntarte a ti, Rocío, en tu experiencia en general, porque has enseñado a diferentes estudiantes de diferentes lenguas maternas, ¿cuál es el error más común en términos de pronunciación y cómo lo trabajas? O sea, ya entras en la clase y sabes que es un error que pues sucedería sí o sí. ¿Qué opinas? Ok, sí, bueno, como bien has dicho, es una pregunta muy amplia. Em, los errores de pronunciación dependen en gran medida de la lengua materna del estudiante, ¿no? Y también de las otras lenguas que hable. Yo tengo muchos alumnos multilingües, bilingües, trilingües, y vas viendo cómo todas esas lenguas interfieren en la pronunciación del francés en diferentes grados, ¿no? Entonces, las dificultades de una persona que tiene el chino o el japonés como lengua materna no van a ser iguales que alguien que tiene el inglés o el italiano, ¿no? Entonces, o sea, de manera general, están los clásicos, ¿no? Cuando preguntas a un estudiante, ok, ¿qué es lo más difícil para ti de pronunciar? Siempre tengo más o menos las mismas respuestas, que son la R, la J, la ñ, los clásicos, ¿no? Sonidos muy específicos del español. Y yo no empiezo por ahí. Yo esto lo trabajo más tarde, ¿no? Em, entonces, yo empiezo siempre por lo que es lo que yo llamo el alma del idioma, que es el ritmo y la entonación. Eh, cuando, eh, cuando ya tenemos esa base trabajada, ahí yo ya tengo más o menos una idea de qué sonidos voy a priorizar y de qué sonidos voy a trabajar con un estudiante, ¿no? Dependiendo siempre de cuáles son sus dificultades y sus prioridades. Esto es importante también. No tenemos que corregir todo. Hay prioridades. Un error de pronunciación que impide la comunicación es importante corregirlo antes de un sonido o de un error que no impide la comunicación y el intercambio, ¿no? Pero para responder así, para darte así alguna respuesta más concreta, es algo que los estudiantes no piensan mucho, pero problemas con las vocales. Las vocales. O sea, mm, eh, los estudiantes que están obsesionados con los sonidos de las consonantes y que piensan que, sí, la vocal A yo también la tengo en mi lengua, la vocal E también la tengo en mi lengua. Pero muchas veces no se pronuncian igual. Un estudiante, por ejemplo, pues mira, yo viví en Japón, la U japonesa. La U japonesa es un sonido que se hace muy atrás es un sonido que suena así como U, U. Nuestra Ok. U es un sonido mucho más redondeado, con Ujú. mucho más espacio dentro de la boca. Es la misma letra visualmente, pero el sonido es diferente. Estudiantes que vienen de lenguas como el inglés, el alemán, donde hay mucha reducción vocálica, esto de las vocales es un gran tema, un gran desafío, sí. Y puede impactar mucho en cómo suena la claridad de las vocales. Entonces, los errores, la dificultad de las vocales no está en que, el español
tiene solo 5 vocales puras. No. La dificultad está en la diferencia que hay entre las vocales de tu lengua materna y las vocales del español. Ahí está. Totalmente de acuerdo, porque muchas veces lo que pasa, especialmente con los estudiantes angloparlantes, es lo mismo, es como que se confunden porque hay diferentes variaciones de A en inglés o E en inglés y Claro. por lo tanto hay una confusión muy fuerte. Y al final lo que tú dices, aunque sepan la pronunciación correcta en su cabeza de las vocales en español, Mm, siguen hablando desde la influencia del inglés. Y totalmente. obviamente muchas veces es consciente, no es consciente, no sé. Es como lo que dices él también es el deber de profe, hacerle consciente al estudiante, ok, esto está pasando, vamos a enfocarnos más en las vocales, diptongos, etcétera, ¿no? Muchas veces diptongos también es un problema porque no existe Sí, este fenómeno común, ¿no? En inglés. exactamente. Sí, ¿no? Que, claro, tenemos 5 vocales, pero hay que añadir que tenemos diptongos, triptongos. Cuando hablamos en la cadena hablada, hay enlaces de Sí. vocales abiertas. Eso suele ser una pronunciación muy difícil de hacer, que hay que trabajar. Mm. Sí. No, simplemente iba a resaltar que sí, es la misma instrucción visual, como una partitura, pero cada lengua cambia la nota un poquito. Entonces sí, es muy difícil porque están leyendo y tienen toda esa memoria, todo ese aprendizaje, ese instinto del inglés, del francés, del japonés. Y claro, es lo que sale naturalmente del instrumento, pero sí. Em, eh, de pronto, Rocío, ¿tú piensas que estos ejercicios de comparar vocales o consonantes entre lenguas, em, cómo lo ves? ¿Tú crees que hay suficiente material? ¿Crees que hay suficientes herramientas para trabajar esto? ¿Herramientas a qué te refieres? Como ¿En línea o...? recursos en línea o materiales, textos o cualquier cosa que puedas traer a la clase que puedan utilizar para trabajar Ok, precisamente este tema. claro, es que yo realmente en clase utilizo muy poco material. ¿Qué pasa? Que yo en clase doy prioridad al, al lenguaje hablado, entonces intento evitar el lenguaje escrito, ¿no? No lo comentamos antes, pero el lenguaje escrito, cuando aprendemos un idioma en la edad adulta, lo visual, la escritura tiene un impacto muy fuerte. Y eso puede obstaculizar tu manera de entender, de escuchar y luego de hablar el idioma. Entonces, es verdad que yo en las clases priorizo el lenguaje hablado, es decir, tú estás conmigo así, utilizo mucho el cuerpo, los gestos, la exageración, la velocidad, la tensión. Son prácticas muy, bueno, son estrategias muy técnicas que requieren mucha, bueno, experiencia para aplicarlas, pero es una interacción, un intercambio muy directo o sea, con el estudiante. Sí. Eh, lo primero que tiene que desarrollar el estudiante es la percepción. Tiene que romper el filtro porque el estudiante está escuchando a través del filtro de su lengua materna. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper ese filtro y eso se hace, pues, como tú has dicho, ¿no? Bueno, pues que tome conciencia de esos aspectos, prestar atención a cosas que antes, a las que antes no prestaba atención y abrir el oído y poco a poco, pues empieza a escuchar el español de otra manera. Me No encanta sé. y tengo una pregunta. Yo creo que es una duda muy común entre todos los profesores que piensan que siempre necesitamos saber la lengua materna de los estudiantes. Y aquí quiero preguntarte a ti, ¿deberías haber estado en situaciones cuando no sabes la lengua materna del estudiante, igual logras hacer esta actividad? ¿Tienes alguna recomendación para estos profes? Bueno, yo voy a hablar en mi caso específico, que es pronunciación, ¿ok? Yo en mi caso es verdad que he tenido estudiantes y yo no hablo su idioma.
pero conocer la base fonética de su idioma a mí me ayuda mucho para entender sus errores. Entonces, lo que hago es, cuando tuve una estudiante, por ejemplo, rusa, y me fui un poco a investigar cómo era el sistema fonético del ruso, y eso a mí me ayuda a anticipar y a ayudarle a saber de dónde viene el error y cómo puedo corregirlo mejor. Entonces, sí que ayuda, pero en mi caso, que es algo tan específico como la pronunciación y la fonética, no necesito hablar el idioma, no necesito conocer la gramática, ¿sabes? Mm. Claro. Sí. Yo solo quiero añadir que en mi experiencia, pues que me ha pasado que muchas de las lenguas de mis estudiantes yo no las conozco. Ellos sí, o sea, ellos las conocen muy Ujú, bien. Entonces, simplemente el ejercicio de invitarlos a que compartan, como, bueno, pero en tu lengua, ¿cómo se pronuncia? O esta vocal, ¿nos puedes compartir cómo suena? Pues ahí mismo ya ese ejercicio es una gran ayuda y no hay que, pues, sentarse ujú. horas y horas a aprender la lengua. Ellos mismos, pues, nos pueden explicar esos De aspectos. acuerdo. Eso mismo he dicho muchas veces en nuestro Sí. podcast, que yo en el mismo país no hablo las lenguas pues, de India, solo hablo uno y normalmente no conozco la lengua materna de mi estudiante, menos que sea la lengua común como tengamos como inglés. Mm, Pero aún así intento no usar Ujú. tanto inglés, ¿no? Entonces claro. yo creo que siempre es bueno lo que dices, Daniel, y lo que dices tú también, Rocío, es ir a investigar un poquito. Podemos encontrar, si tenemos suerte, podemos encontrar una investigación contrastiva entre español y la lengua materna del estudiante. Y si no, yo creo que hay bastantes herramientas en línea hoy en día, como inteligencia artificial o muchos documentos en línea, blogs, a los que podemos acceder y sacar esta información, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente se puede hacer por Mm, estos medios, ¿sí? sí. ¿Qué nivel Normal, tienen tus estudiantes, Amrit? Normalmente tengo estudiantes de diferentes niveles, de A1 hasta B2 o a Mm, veces C1, pero a mí me gusta ahora incluir la parte de la pronunciación o la fonética desde A1. Antes, cuando no tenía la formación muy bien. desde Carro y Cuervo, no, o sea, no sabía cómo hacerlo, no, ni siquiera tenía no sé, los recursos, la conciencia para lograrlo, pero ahora sí intento, como por ejemplo, hacerles entender el tema de sílaba o el ritmo cambia, ¿sabes? Entonces, Ujú. a partir de ahí, yo creo que los estudiantes también se sienten muy seguros con su forma de hablar, Mm. ¿sí? Yo tengo una pregunta, Rocío, en tu experiencia aprendiendo otras lenguas como japonés, francés, inglés y con todo el trabajo que has hecho en pronunciación. ¿Cómo has visto en tu aprendizaje que abordan la pronunciación? ¿Tú sientes que cumplen esas expectativas que tienes o te toca a ti por tu lado hacer tu propio trabajo de pronunciación? ¿Cómo lo ves en general como aprendiente? Sí, interesante. Pues mira, me doy cuenta de que para ciertas lenguas, por ejemplo el italiano, em, yo conseguí, ahora ya no lo hablo bien, o sea, perdí mucha fluidez porque ya no estoy en contacto, pero yo cuando vivía en Italia aprendí el italiano a un nivel que la gente pensaba que era italiana. O sea, que ese ritmo, esa música del idioma, la capté muy bien, ¿ok? En cambio, para otros idiomas, por ejemplo, a mí me hubiese gustado hacer esto de pronunciación con el inglés, por ejemplo, pero yo aprendí inglés en un entorno muy escolar, no había estas cosas, sí había práctica oral, pero no había este trabajo de pronunciación. Y claro, cuando llegué a Irlanda, me di cuenta que yo no entendía nada. Y, y para el japonés es curioso, entonces, perdón, para el inglés, luego yo, bueno, y también me formé, o sea, intento aprender sobre pronunciación y practicar. Y luego para el japonés es curioso porque cuando llegué,
también oía este discurso de, sí, el español, no, el japonés se pronuncia como el español, es muy parecido. Y, y claro, esto ya es como, luego te das cuenta de que no, que no son solo los sonidos, que es una música, una entonación. Y yo a día de hoy o sea, sigo buscando un profesor de japonés que pueda trabajar de esta manera la pronunciación porque no lo encuentro. Wow, interesante. Complejo. Sí. Sí, interesante. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, creo. Daniel, ¿tienes alguna? Quizá, no sé, me da curiosidad de pronto preguntarte los elementos, digamos, ¿cuáles son los elementos que son exclusivos del español, que de pronto no tienen la mayoría de lenguas? Como por ejemplo, eh, la ñ, la R vibrante o la ñ. ¿Qué son estos elementos que los estudiantes en general, así sean japoneses, ingleses, se tienen que enfrentar al español y es una pronunciación completamente nueva? Ok, entonces te refieres a sonidos, Sí, ¿no? Me imagino. Porque, sí. ok, en cuanto a sonidos, yo tengo digamos, dos categorías. Están los sonidos, bueno, bien específicos al español, mm, difíciles. La R es un sonido difícil eh, articular, incluso para las personas nativas. Em, entonces están los sonidos difíciles, que son los que más llaman la atención a los estudiantes, como la R, bueno, las dos Rs, la R suave, la R fuerte, la ñ, la ey. Esos son sonidos, o la J, el sonido J, em, son los sonidos así como que más, mm, que más llaman. Bueno, los estudiantes se obsesionan a veces con estos sonidos. Y luego están los sonidos más sutiles que no existen en otras lenguas, por lo menos las lenguas con las que yo trabajo, que son, por ejemplo, pues el sonido B o D tiene dos pronunciaciones. Hay una pronunciación más fuerte y hay una pronunciación más suave, que es la que más pronunciamos, que ocurre la mayor parte del tiempo. Y esa relajación del sonido de las consonantes es algo también que puede ser difícil para los estudiantes. Por Totalmente de ejemplo, te pongo un acuerdo. ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Em, cuando, sí, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Si digo, por ejemplo, bebe, 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 la primera B no suena igual que la segunda B. Ujú, ujú, Eso impacta mucho en cómo suenas y en el esfuerzo que tienes que hacer si pronuncias todas las Ds iguales. ujú. Sí, esos son los sonidos sutiles que yo llamo. Interesante. En hindi yo siempre enseño también, en hindi, en mi lengua materna tenemos dos tipos de D y dos tipos de T. Entonces uno es ¿Sí? paladar Ok. y el otro es alveolar. Entonces si tú dices Ajá. Sí. es arriba, tocas la lengua arriba, y Sí. si dices el de español es atrás, detrás de los dientes. Lo mismo pasa Ujú. con t y t. Entonces, esto Dos. cuando hice esta actividad con los colombianos en mi clase, muchos no percibieron y ahí aprendimos también la sordera fonética, que muchos no pueden Eso es. percibir muchos sonidos porque no existen en su aparato fonético, no existe en su, ¿sabes? En su mente. Entonces me pareció muy, muy, muy curioso porque siempre veo este error entre los angloparlantes, ¿no? Ellos siempre dicen el D paladar, el T paladar, porque no existe el alveolar, pero en hindi sí. Entonces me parece muy Claro. interesante. Sí, la T también. La T es una letra que compartimos en muchos idiomas, pero que en español se pronuncia más adelante, por ejemplo, que el inglés Ujú. o el alemán. Em, y lo que has dicho es importante también resaltar. Lo de la sordera, lo de la sordera, el filtro. Si tú no eres capaz, en muchos casos,
si tú no eres capaz de percibir bien, no vas a poder pronunciar correctamente. No siempre es el caso porque, por ejemplo, la R es un sonido que muchos estudiantes son capaces de oír la diferencia entre la R fuerte y la R suave, pero ahí ya es un problema más de, bueno, es un sonido difícil que hay que entrenar, hay que trabajar más, pero en otros muchos casos es un problema de percepción, es un error de percepción. Totalmente de acuerdo. Bueno, con esto creo que ya es la hora de un corte comercial y nos vemos en un rato. Hola, soy Rocío, soy profe de español y me especializo en pronunciación y fluidez. Y te ayudo a comunicarte mejor y a disfrutar más de tus experiencias en español. Si tienes un nivel intermedio o avanzado y quieres mejorar tu pronunciación y tu acento en español para hablar con más naturalidad, con más fluidez y con menos esfuerzo, te invito a descargar mi guía gratuita con 5 tips para mejorar tu pronunciación desde ya. Dentro de la guía vas a encontrar consejos muy útiles para sintonizarte con el ritmo y con la música del español, para sonar más natural y menos robotizado y para entender mejor el español hablado. Son consejos que te van a ayudar a sonar mucho más natural y claro cuando hables en español. La guía es gratis y para descargarla puedes ir a mi página web www.thefluencyhub.com y también puedes seguirme en el podcast como Pez en el Agua. Allí comparto cada semana consejos y estrategias sobre pronunciación, fluidez y comunicación intercultural. Así que ya sabes, descarga la guía gratuita con 5 tips para mejorar tu pronunciación y acompáñame también en el podcast. Un abrazo. Bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir charlando con Rocío sobre el tema de la pronunciación y la entonación en el español. Am, Rocío, yo quiero empezar preguntándote, los estudiantes necesitan mucha práctica fuera de la clase. Yo siento que el consejo que siempre damos es vean películas, escuchen podcasts, escuchen música en español. Eh, Tú de pronto, para los que nos oyen, nuestros oyentes que son aprendientes, ¿tienes algún consejo, alguna estrategia que puedan realizar fuera del aula de clase? Sí, a ver, lo de ver películas, ver podcast, o sea, escuchar podcast, claro que es útil para desarrollar la comprensión global y todo eso. No tiene por qué ser útil para mejorar la pronunciación. O sea, tú puedes estar escuchando durante 10 años y tu pronunciación no mejora. ¿Ok? Entonces, eso es importante también saber. Tiene que haber una toma de conciencia antes. O sea, el estudiante tiene que empezar a oír correctamente. Entonces, las prácticas pueden ser diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando ves una película, pues quieres entender la película a lo mejor y no te vas a preocupar de la pronunciación. Quieres entender la película y no te vas a centrar en esto. Entonces, esa actividad de escucha es una actividad de comprensión. Si tú quieres hacer con la película una actividad de pronunciación, bueno, pues puedes elegir un fragmento pequeñito. Nada, pequeñito puede ser 20 segundos. Una escena que te guste. Y puedes trabajarla de manera más enfocada con la pronunciación. Puedes hacer imitaciones. Puedes hacer para el ritmo, por ejemplo, tarareos, tararear. O sea, no sé si, por ejemplo, a veces no te acuerdas las letras de una canción, pero te acuerdas de la melodía y empiezas como... na, 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 na. Bueno, tararear así para el ritmo y la entonación. Puedes hacer transcripciones, transcripciones precisas de lo que se dice y de cómo se articula el lenguaje hablado. Eso sería más una actividad enfocada
a la pronunciación. Hay muchas, ¿no? Pero la diferencia es importante entre ver una película con el objetivo de desarrollar la comprensión auditiva y ver una pequeña escena de la película para trabajar la pronunciación. Claro, tienes razón. Ujú. Em, una cosa es simplemente como recomendar para que se acostumbren, pero sí, no es un trabajo puntual. Eh, No, Ambrit, ¿tú no, cómo tú lo has puedes manejado? estar viendo películas. Mm. Ujú. Ambrit, ¿tú cómo lo has manejado? ¿Cómo le recomiendas a tus estudiantes trabajar la pronunciación fuera del aula de clase? Lo que yo hago, y me Ah, gustaría escuchar mm, sus opiniones de los dos, porque lo que yo hago muchas veces, desde nivel A1, les hago grabar videos, audios, etcétera. Y muchas veces, a pesar de decir a mis queridos estudiantes que hay que escuchar el audio, ¿sabes? Una vez, dos veces, tres veces, y luego enviarme, quizás después de escuchar el audio, encuentras un error y tienes la opción de corregir, pero obviamente nadie tiene tiempo. Entonces, lo que yo hago es hacerles grabar audio o video. Normalmente prefiero video para que tengan, ¿sabes? También la confianza. Esto ayuda mucho a la mayoría de los estudiantes. Hay casos, pues hay excepciones, pero por lo general funciona. Y luego, con el permiso de todos, pues lo vemos dentro de la clase y corregimos. Ok, este es como un error. No pronunciaste muy bien el doble L o el R se puede mejorar. O dijiste ano en vez de decir año. Y ahí hago un chiste o también, ¿querías decir esto o esto? Porque cambia el significado, ¿no? Entonces me gusta mucho jugar con el significado, específicamente nivelados, porque con el indefinido cambia todo, ¿no? Si tú no dices muy bien, hablo o hablo, exactamente. entonces ya es como un caos total. Entonces ahí me gusta jugar, hacer chistes y tomarlo no tan serio. Entonces ahí funciona, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les ha ayudado esta técnica alguna vez? Excelente lo que acabas de decir, lo de grabarse. Es que es, o sea, no es solo para la pronunciación, es cuando tú te grabas, cuando tú te oyes, no oyes tu voz exactamente igual. Cuando tú te grabas, oyes tu voz de otra manera. A muchos y muchas no nos gusta, ¿no? A la primera vez que nos oímos en audio, pero ese trabajo de grabación, de grabarte, poco a poco te va familiarizando con tu voz, te va, pues mira, ya no me da, no es una tortura escucharme, ¿no? Con la práctica. Em, lo más es, yo estoy trabajando con un estudiante ahora mismo de manera muy intensiva. Él me envía audios todos los días. Y para mí, una señal de que voy por buen camino y de que él va por buen camino es cuando él, antes de yo darle mi feedback, él ya se dio feedback a él mismo. O sea, él es su propio coach en cierto modo, ¿no? Y eso es genial, ver cómo el alumno se empieza a autocorregir, a detectar sus errores y él mismo se da las herramientas para mejorar. Qué interesante. Yo por mi lado todavía no les he pedido a mis estudiantes que se graben y lo que yo hago con la pronunciación es más bien anotar y yo lo que hago es trabajar pues esos ejercicios de corrección, lo que tú dices, hay muchas maneras de motivar a la corrección y a ponerle atención a ese tipo de cosas, pero lo hago de manera anónima. Entonces, el estudiante que reconozca de pronto su producción, pues genial, porque hace ese ejercicio de autoconciencia. Pero, pero no sé, es algo que me motivaron a hacer en mi ejercicio docente, porque, bueno, cada grupo de estudiantes es muy diferente, ¿cierto? Pero aquí en Colombia la gente suele ser como muy penosa, como muy vergonzosa, y sobre todo les da mucha pena grabarse y producir, pero pues claro. eh, es un ejercicio de motivarlos y con el tiempo, pues qué motivante lo que tú dices, Rocío, que te manden audios todos los días
Y pues, Ambry, tú tienes ya un banco de producciones de estudiantes, eso puede ser muy útil. Eh, Excelente. Claro, Mm, Me gustaría resaltar también algo que creo que a veces los profes y las profes tienden a sobrecorregir o corregir muchas cosas y eso hay que tener cuidado para quienes nos están escuchando. No hay que corregir todo, pero hay que enfocarse en una, dos, máximo tres cosas, yo digo. Si tú das mucha información, mucha corrección, eso es muy frustrante para el estudiante y ahí sí que corres el riesgo de perderlo ya para siempre. Así que hay que tener cuidado con no sobrecorregir, no corregir demasiadas cosas. Poco a poco, paso a paso. Si estás trabajando en un elemento, pues enfócate en corregir ese elemento. Totalmente de acuerdo. claro, y es como la clave en todo tipo de análisis de errores, ¿no? Siempre en cada investigación, en cada publicación, en cada método de análisis de errores, siempre decimos que corregimos para mejorar, no vamos a corregir para desmotivar, para literalmente quitar la motivación que pues existe dentro del estudiante, es más para motivar, ¿no? Entonces, ahí tiene que Mm. haber un equilibrio, ¿ok? Pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo Sí. que con esto vamos a la última pregunta y yo creo que es una pregunta muy interesante, especialmente pues para mí y me gustaría escuchar la respuesta y a todos los profesores también. Am, si tienes que elegir una entre lo suprasegmental y lo segmental, ¿a cuál le darías más importancia en tu clase de español? Vamos a empezar desde nivel básico, no intermedio ni avanzado, nivel básico. Rocío. Pues mira, te voy a responder. Es una pregunta, pensaba que iba a ser más difícil, pero lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Lo que tú llamas suprasegmental, lo que es la prosodia, la música del idioma, para mí es lo primero. Y de hecho, yo es lo primero que trabajo. ¿Qué sentido tiene, o sea, para mí, desde mi punto de vista y mi enfoque, qué sentido tiene pronunciar un sonido correctamente cuando ese sonido cuando hablamos está dentro de una cadena hablada, está dentro de una frase, está dentro de un texto, de un diálogo? Em, la pronunciación es algo vivo, los sonidos se influencian los unos a los otros. Entonces, para mí tiene mucho sentido trabajar la prosodia, la entonación, el ritmo, antes. Siempre hago esta imagen a mis estudiantes para que lo entiendan. Piensa que el español es tu casa y que la música, la prosodia son las paredes, el tejado, la estructura y los sonidos es la decoración, los muebles. Entonces, ¿tú por dónde empiezas tu casa? ¿Por la estructura de la casa o por la decoración? Y les queda muy claro, por la Me estructura. encanta, me encanta. Voy a utilizar esta metáfora en mi clase. Es que lo veo muy claro de repente. Ah, pues sí. Es, ¿Sabes qué pasa? Que la prosodia es algo que no vemos. Los sonidos, ellos tienen algo visual que son las letras, ¿no? Lo ven. La prosodia no se ve. La prosodia es la parte ahí silenciosa. Bueno, silenciosa no, porque la oímos, pero no lo pueden ver. Mm, Y suele ser algo eh, a lo que no se presta atención. Mm. sí, aquí viene lo que decías al principio del podcast, que recurres mucho a la expresión corporal, los gestos, ¿no? Las manos, como cortar, el ritmo. Las manos. Sí, sí, claro, vocalizar Sí, sí, totalmente. tierra. Claro, porque es que igual que de pronto con la música, que claro, tenemos los símbolos de las notas, pero a la hora de la orquesta pues está el conductor como poniendo el ritmo visualmente, porque pues como le dices, no es que lo podamos Ajá. percibir tan fácil. Claro, Mis wow. estudiantes me dicen, Rocío, pareces una conductora de orquesta. Me Sí, dicen esa fue eso. la imagen que se me vino a la cabeza cuando escribiste este proceso. Wow. Sí, sí, totalmente. Es que parezco, sí, Yo estaba sí. diciendo que siempre he sido muy creyente de
de que si uno quiere hablar naturalmente una lengua extranjera, siempre es el componente extralingüístico, no es el lingüístico. Siempre es tu conexión emocional. Lo que me hace sentir conectado con el español son mis emociones o mi experiencia que he vivido en diferentes países o con mis estudiantes o con las conferencias o con la tesis o no sé qué. O sea, tanto la experiencia buena como la experiencia mala, como en toda la vida, te hace conectar con la lengua, ¿no? Es como, tengo que hacer tanta documentación en un país extranjero, pero fue una experiencia, aprendí mucho, conecté mucho con la lengua, aunque fue un poquito traumático, pues está bien, no hay problema, pero ya tengo como en mi memoria guardada una palabra de la documentación, de un papeleo, no sé qué, de la migración. Y eso yo creo que es algo yo siempre promuevo dentro de la clase, es como, ¿qué está haciendo uno fuera de la clase para conectar con la lengua? ¿Estás pensando en español o no? ¿Estás viendo el mundo en español o no? Y esto yo creo que es un poquito o muy extralingüístico desde mi perspectiva, ¿no? Totalmente, sí. La pronunciación te conecta con el idioma de una manera que la gramática no puede. Tú, cuando te encuentras con un, por ejemplo, con una persona de tu nacionalidad, imagínate, Amrita, ahora que te encuentras a alguien de la India en España. Y sois de la misma provincia y tenéis el mismo acento. Hay como una conexión inmediata, ¿no? Exacto, Eso exacto. es fantástico. Sí, qué Mm. curioso. Cuando estaba aprendiendo francés en Francia, un compañero de la clase se levantó y pues respondió en francés, pero yo inmediato dije como, es de Bogotá y es colombiana. Y conectamos de una, pero lo que dices, la entonación, inclusive en el francés, o sea, la Claro. reconocí hablando francés, muy interesante. Me encanta. Sí. Bueno, chicos, yo creo que con esto terminamos. Fue una charla muy interesante. Muchas gracias, Rocio, por estar en nuestro episodio. Esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho de pues, esta charla y participar en nuestra sesión de hoy. Por favor, compartan en los comentarios si han aprendido algo nuevo en este episodio y si encontraron los mismos errores comunes en la pronunciación de español entre sus estudiantes. Sí, Rocío, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No olviden escuchar nuestro podcast en la radio. El enlace está en nuestro sitio web. Si te gustó este episodio, compártelo con aprendientes, estudiantes, amigos, familias y esperamos verlos en un próximo episodio. Gracias, Rocío. Hasta la Muchas próxima. gracias, muchas Muchas gracias. gracias.